Me llamo Jimena, tengo 34 años. Vivo con mi esposo Gabriel y nuestros hijos, Sofía, de 8, y Mateo, de 6, en un edificio común de varios pisos. Tercer piso, el ascensor funciona a veces, y desde la ventana se ve el patio interior, donde por las noches se reúnen los vecinos con botellas de cerveza y conversaciones sin principio ni fin. Ya nos hemos acostumbrado a todo, al ruido, a los olores de comida de otros apartamentos, a los gritos de los niños. Tenemos una vida normal. Gabriel trabaja como logista en una empresa donde todo gira en torno a plazos, almacenes y llamadas. A menudo está cansado, pero siempre encuentra tiempo para los niños, los abraza, los alza en brazos, juega con ellos. Yo trabajo desde casa. Coso. Al principio eran vestidos para amigas, ahora tengo pedidos por Instagram. Trabajo entre almuerzos, escuela y dibujos animados. Por las noches nos sentamos en el sofá, ponemos algo en Netflix. A veces nos reímos, a veces uno de los dos se queda dormido en medio de la serie. Es como un ritual que no cambia con los años. El matrimonio es cómodo, como una camiseta vieja, un poco estirada, con manchas, pero favorita. A veces una. Quiere una nueva, pero esta es conocida, comprensible. Los hijos, eso es otra historia. Quieren todo y de inmediato, comer, hablar, mostrarte algo, que los escuches, juegues, mires, acaricies. Mamá, como el centro del universo, que no tiene derecho a apagarse. Ya estoy acostumbrada. Pero a veces noto como me pierdo en algún lugar entre el mamá, mira, y el mamá, ¿por qué? Al principio no le das importancia, luego te convences de que es normal. Y solo de vez en cuando algo resbala en tu cabeza, y yo, como estoy yo misma, era primavera. El sol empezaba a calentar por la tarde, el balcón se llenó un poco de flores que Sofía trajo de la escuela. Ella misma las regaba, y eso me gustaba, al menos algo no dependía de mí. Con Gabriel todo era estable. No había peleas, pero tampoco pasiones. Él sabe que tomo el té sin azúcar y que me molesta cuando Mateo se chupa el dedo. Yo sé cuándo es mejor no hablarle de arreglos en casa, en esos momentos su mente está ocupada con otras cosas. Hemos aprendido a vivir sin estorbarnos, pero en las últimas semanas notaba que me faltaba algún matiz sutil. No aventuras. No confesiones, solo algo real, no cotidiano. Algo que hiciera el día un poco distinto al de ayer. No buscaba cambios. Solo estaba cansada de la monotonía, esa que no se soporta al instante, pero que se acumula como polvo en el alféizar. Solo la ves cuando empiezas a limpiarla. Así vivía, entre la máquina de coser y los dibujos animados. Los niños crecían, mi esposo trabajaba, el apartamento respiraba con los quehaceres de siempre. Nada cambió, hasta que Gabriel dijo que sus padres pensaban venir a quedarse unas semanas, para ayudarnos con los niños, darnos un poco de respiro. Asentí. Sin entusiasmo, pero tampoco con resistencia. Quizás si se vuelva más fácil. Llegaron el viernes por la noche. Elena, como siempre, con una gran bolsa de regalos que inevitablemente incluía platos caseros, un frasco de mermelada y una caja de pasteles. Se disolvió de inmediato entre los niños, los abrazaba, comentaba cuánto habían crecido, hacía preguntas, les proponía amasar, dibujar, hornear galletas juntos. Tenía tanta energía que Mateo, a los 5 minutos, ya se había quitado los calcetines y corría descalzo por el apartamento. Sofía estaba más tranquila, pero también se acercaba a su abuela, como buscando una oportunidad de estar con alguien que no éramos nosotros. Esteban se comportaba de otra manera. Simplemente estaba. Dijo algunas cosas cotidianas, agradeció el té, preguntó dónde dejar la chaqueta, ofreció ayuda para sacar las maletas del coche. No se le podía llamar frío, pero tampoco intentaba formar parte del bullicio familiar y de niños. Después de la cena se sentó en el balcón, abrió un libro y leyó unos minutos antes de aceptar probar el pastel que Elena había sacado de la bolsa. Yo recogía después de la cena, tratando de no perder el hilo en la cabeza. Había demasiado movimiento, ruido, fragmentos de conversaciones. Los niños me interrumpían cada 3 minutos, Elena hablaba con Gabriel en la cocina, y yo solo quería un poco de paz, aunque fuera por 5 minutos. Esteban llevó su plato en silencio, lo puso sobre la mesa y me asintió, no como un gracias, sino más bien como algo entre cortesía y constancia de que yo estaba allí. Al día siguiente Elena llevó a los niños al parque, y aún
Mencionaba una exposición en la biblioteca que todos juntos debíamos ver sí o sí. Gabriel se quedó en casa, organizando papeles para el trabajo, sentado frente al portátil en el dormitorio, casi sin salir. Yo lavaba ropa, doblaba cosas. Luego cosía, tenía que terminar un conjunto de pijamas infantiles encargado. Esteban estuvo todo ese tiempo cerca, pero sin imponerse. Arreglaba algo en el pasillo, notó que la puerta del armario no cerraba bien, sin siquiera preguntar permiso, empezó a ajustarla tranquilamente, no tenía motivos para decir nada. Pero de algún modo me vi envuelta en frases cortas. Le comenté que qué bueno que lo notó, porque yo ya me había acostumbrado a cerrarla a la fuerza. Él respondió que eso era algo habitual, y que era más fácil apretar una bisagra que soportarlo otros 6 meses. Luego recordó que ya había arreglado algo aquí una vez, en la cocina, parece. Me reí, no por el chiste, sino porque la conversación fluía tranquila, sin necesidad de mantenerla artificialmente. Lo que me sorprendió no fue lo que hablábamos, sino cómo lo hacíamos. Él no llenaba el espacio, no tomaba la iniciativa, no juzgaba ni mostraba una curiosidad excesiva. Pero cuando, entre una cosa y otra, dije en voz alta, más bien para mí misma, que mañana llovería, al día siguiente él ya había sacado el tendedero al balcón antes de que yo recordara hacerlo. Nadie lo pidió, nadie lo comentó, La noche estaba cociendo cuando él me trajo una taza de té. No dijo nada, simplemente la puso cerca. Y se fue. Ni siquiera me di cuenta enseguida de que era para mí. El domingo por la mañana, Elena se fue con los niños a otra de sus actividades, esta vez, un taller de cerámica para niños, y ella insistía en que Sofía y Mateo tenían que probar crear algo con sus propias manos, explicándoles que eso era bueno para desarrollar la motricidad fina, la paciencia y, en general, para formar el carácter. Gabriel volvió a quedarse en casa, pero pasó casi todo el día en el dormitorio. Su carga laboral últimamente se parecía a intentar mantener 10 pelotas en el aire con una sola mano, así que no lo interrumpí, no lo molesté, no pregunté nada. Me quedé en la cocina, trabajando en un encargo, mientras alternaba con la lavadora, el horno, varios mensajes sin leer en el teléfono y pensamientos que no lograban tomar forma. Esteban estaba en la sala con su libro, que de vez en cuando dejaba en el apoyabrazos para ir al baño o al balcón, luego volvía y se sentaba otra vez en su sillón, sin decir nada de más. En un momento, apareció en la cocina, no de manera repentina, no de forma invasiva, simplemente entró, tomó una taza, se sirvió té de un termo que había traído con él desde su llegada, y se sentó a la mesa, sin interrumpir el espacio, pero tampoco aislándose de él. Yo decía algo, más bien para mí misma, sobre el precio de la carne, que había vuelto a subir, sobre cómo los niños crecen más rápido de lo que logro renovarles la ropa, y sobre que el aire acondicionado del edificio probablemente sea lo único que me mantiene cuerda en verano. Él no interrumpía ni añadía nada innecesario, pero respondía justo lo suficiente como para que sintiera que me escuchaban, no por cortesía, no por deber, sino simplemente porque yo existía. Y mis palabras tenían valor, incluso si hablaban de pequeñeces. No mostraba ningún interés típico de esas conversaciones que suelen volverse personales, pero recordaba que mencioné que a Mateo se le cayó su primer diente y que no me gusta secar la ropa dentro del cuarto. El tiempo pasaba parejo. El día transcurría sin sobresaltos, pero cuando Elena volvió con los niños, noté que lo lamentaba un poco, no por el ruido o el cansancio, sino porque esa presencia tranquila, que no me exigía nada salvo estar, iba a transformarse en otra cosa. Al día siguiente, todo se repitió. Elena organizó una salida a una feria donde habría una función de títeres, y yo me quedé en casa, no porque no quisiera ir, sino porque necesitaba estar en silencio, trabajar, ordenar el armario, preparar algo para cenar sin apuro. Esteban volvió a aparecer en la cocina, primero de paso, luego se quedó, se sentó con su taza, arregló algo en el cajón bajo el fregadero, encontró un destornillador viejo en la caja de herramientas, hizo un par de preguntas prácticas, y de nuevo, ni una insinuación, ni un gesto que pudiera interpretarse de otra manera. Pero cuando salí de la cocina dejando una olla en la hornalla, y volví unos minutos después, ya había bajado el fuego, como si estuviera en su propia casa. Esos detalles no eran ruidosos ni importantes. No tenían una forma marcada, pero empezaban a aparecer con más frecuencia. Yo sabía que todo seguía siendo normal y, al mismo tiempo, sentía que algo empezaba a moverse dentro de mí de un modo que antes no se movía. Esa noche, los niños estaban con Elena en el cuarto infantil, modelando algo con plastilina con mucha dedicación, por lo que alcancé a oír,
Se suponía que estaban construyendo algo como un castillo con guardias y comida, lo cual significaba que estarían allí bastante rato, porque Sofía tenía requisitos muy claros sobre los detalles, y Mateo añadía todo lo que encontraba a su paso. Incluso un pedacito de envoltorio de caramelo. Fui a la cocina para limpiar después de la cena, no porque estuviera obligada, sino porque realmente me resultaba cómodo tener tareas conocidas frente a mí, que podía hacer en automático mientras me permitía pensar en cosas mías, sin importancia. Esteban estaba junto al fregadero, lavando su copa y sin intención de decir nada, enjuagó el vaso con concentración, lo puso en el escurridor, se secó las manos con la toalla colgada al costado y ni siquiera me miró. Comenté algo sobre los niños, dije que parecía que se peleaban menos últimamente, aunque tal vez solo porque ahora estaban con la abuela y sentían una energía nueva. Él se giró hacia mí, no enseguida, sino después de una breve pausa. Levantó la vista y sonrió ligeramente, no con ironía, sino con una comprensión tranquila de lo que quería decir, y respondió con calma, como si enunciara una verdad obvia: no se pelean, solo tienen miedo de perder atención. Sus palabras sonaron neutrales, pero por alguna razón, en ese momento, se quedaron en mí más de lo que se espera de una frase tan simple. Me giré hacia él, como queriendo preguntar algo o responder, pero en lugar de palabras, noté que estábamos más cerca el uno del otro que de costumbre, no intencionadamente, no a propósito, simplemente ocurrió, y ninguno de los dos se apresuró a alejarse. Su mano rozó la mía, no de forma repentina ni insistente, sino suave y natural, como si no hubiera ningún doble sentido en ello, pero sentí ese contacto completamente, sin defensas, sin cautela. Mi cuerpo fue el primero en reaccionar, aunque no hice nada, no me retiré, no salí de la habitación, no cambié de tema, no creé distancia. Simplemente me quedé donde estaba, tranquila, silenciosa, consciente. No había caos en mi cabeza, ni dudas, ni miedo, ni decisiones. No fue un momento que lo cambió todo, y precisamente por eso, quedó grabado. Nadie lo continuó. Ambos hicimos como si nada hubiera pasado, y de hecho, nada pasó en el sentido habitual de la palabra. Pero la sensación de presencia, la mirada, la distancia que de repente se había acortado, permanecieron en mí incluso cuando volví a la cocina y empecé a guardar los platos. Esteban salió de la cocina tan tranquilo como había entrado. Sin girarse, sin intentar fijar nada, y por eso supe, no fue una casualidad. Esa noche, durante mucho tiempo, no sentía en la piel el roce mismo, sino la manera en que se dio, sin presión, sin apuro, sin necesidad de explicaciones. Y aunque por fuera nada había cambiado, entendía que el límite que no habíamos cruzado ya no era tan nítido. Durante los días siguientes, casi no hablamos, no por enfado ni tensión, sino porque las palabras parecían ya innecesarias. No desaparecieron, no se volvieron tabú, simplemente todo lo que antes necesitábamos decir, ahora existía en miradas cortas, en cómo reaccionábamos al vernos en una habitación, en la sensación de que el silencio entre nosotros ya no era vacío. Gabriel, el viernes, dijo que llevaría a los niños al cumpleaños de un compañero de Mateo. La fiesta era fuera de la ciudad, en un centro infantil cerrado, de esos donde los padres no suelen dejar a los niños solos. Elena enseguida se ofreció a ir también, dijo que ayudaría a controlar que todos comieran y que el regalo no se perdiera. Yo dije que me quedaba, tenía que terminar un trabajo, preparar el almuerzo, limpiar un poco. Era conveniente. Era verdad. Pero también no Esteban, como resultó, también se quedó. No explicó por qué, solo dijo que no le gustaban mucho los lugares ruidosos y que los niños estaban en buenas manos. Asentí, sin comentarios. La casa se volvió silenciosa, inusualmente silenciosa, pero no tensa. Simplemente cada uno hacía lo suyo. Yo revisaba productos en la nevera, trataba de recordar si había arroz y si debía sacar el pollo, que llevaba 2 días esperando su turno. Esteban trajo algunas cosas del supermercado, arroz, limones, una lata de aceitunas, cosas que uno compra sin pensar. No preguntó qué hacía falta, solo lo puso todo sobre la mesa y empezó a guardarlo en los estantes. Estábamos en la misma cocina, moviéndonos sin apuro, sin estorbar al otro. Yo picaba cebolla, él hacía algo cerca, a veces miraba en mi dirección, no para buscar mi mirada, sino simplemente para ver cómo lo hacía. Cuando me agaché para sacar la sartén del estante inferior y luego levanté la vista, nuestras miradas se cruzaron. No hubo nada especial en ese gesto, yo tenía una espátula en las manos, él un trapo. No estábamos ni muy cerca ni demasiado lejos. Ese momento no era oportuno ni planeado.
Simplemente todo se volvió tan transparente que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. No me aparté, y él no fingió estar ocupado. En esa mirada no había petición, ni confesión, ni insinuación. Solo una presencia tranquila que, por fin, dejó de esconderse tras lo cotidiano. Estábamos allí, como si cada uno esperara que el otro se retirara, pero eso no pasaba. Di medio paso hacia adelante, no con decisión ni dramatismo, solo porque ya no podía seguir al margen mientras él estaba ahí, tan cerca, sin ser ajeno. Él inclinó un poco la cabeza, apenas, casi imperceptiblemente. El beso ocurrió no porque alguien se atreviera, no porque no pudiera resistir más. Ocurrió como suceden las cosas que han madurado tanto que ya no necesitan señal ni justificación, no. Fue un beso de película. No tuvo prisa, ni pasión, ni sorpresa. Fue simple, como un suspiro que se suelta después de haberlo contenido mucho tiempo. No nos detuvimos más de lo que el momento permitía. Y cuando nos separamos, no parecía algo que necesitara explicación. Yo volví a la sartén, él al hervidor, que hacía tiempo se había enfriado. No hablamos. Y todo quedó en su sitio. Pero dentro de mí, algo se dio vuelta, no de forma dramática ni definitiva, sino callada y para siempre. En los días siguientes nos comportamos como si nada hubiera cambiado, él seguía arreglando pequeñas cosas en casa, ayudaba con las compras, encendía el hervidor cuando entraba a la cocina, y yo seguía cociendo, limpiando, cocinando, intentando no pensar en lo que ya había pasado entre nosotros. Nuestras conversaciones no se volvieron más frecuentes ni más profundas, seguían siendo cotidianas, superficiales, como las que tienen las personas que coinciden en un espacio compartido por tiempo limitado. Evitábamos mirarnos de más. Pero aún así, cada vez que yo entraba en una habitación donde él estaba, notaba que mi cuerpo reaccionaba antes de que pudiera procesarlo conscientemente, captaba el timbre de su voz cuando hablaba con los niños. Reconocía el sonido de sus pasos en el pasillo, sabía dónde estaba sin necesidad de verlo. Empecé a darme cuenta de que ya no podía estar a solas con él sin notarlo, y al mismo tiempo, en esos momentos, nunca me apresuraba a salir o a buscar una excusa para irme. Esteban no cambió nada en su comportamiento, seguía siendo contenido, casi indiferente por fuera, pero su mirada se detenía en mí un poco más de lo necesario, y cuando me acercaba, en el pasillo, junto a la estufa, en el balcón, ya no se retiraba de inmediato, como lo hacía antes. Sino que parecía esperar a ver si lo haría yo. Me costaba decir si realmente estábamos más cerca o si simplemente habíamos aprendido a notar cada microgesto del otro, pero finalmente se volvió claro, ambos sabíamos lo que pasaba, incluso sin decir una palabra al respecto. No buscaba justificaciones, no planeaba el siguiente paso, no me imaginaba ningún «y sí». Pero cada vez que pasaba cerca de él y no me tocaba, sentía un vacío que antes no existía. Gabriel estaba más concentrado que nunca en su trabajo, casi todas las noches se dormía con el portátil en las rodillas, y notaba que nuestras conversaciones se habían reducido a frases funcionales: ¿qué comprar?, cuándo ir a la reunión del colegio, ¿dónde está el cargador? Elena pasaba todo el tiempo con los niños, les ayudaba con las tareas, organizaba actividades, incluso hizo una especie de clase de cocina. Los niños amasaban la masa, cubrían el suelo de harina, y ella comentaba feliz cada movimiento. Como si estuviera creando una nueva tradición familiar. Ningún adulto en la casa parecía notar que algo había cambiado entre Esteban y yo, o bien fingían no notarlo, y esa invisibilidad, esa no detección, curiosamente, solo intensificaba la tensión. A veces notaba cómo su mirada buscaba la mía durante la cena, cuando todos estaban sentados hablando de cosas de los niños, y esa fracción de segundo bastaba para que ya no pudiera mirar a Gabriel sin pensar en que él no veía nada. En algún momento me di cuenta de que había dejado de ser solo esposa, madre, ama de casa, volvía a ser una mujer en una situación sin salida simple, porque ya no era solo externa. No era una historia de engaño, no había citas secretas, ni mensajes, ni conspiraciones, solo una presencia, una cercanía que ya no se podía retirar. Aunque nada hubiera pasado en el sentido habitual, no nos acercábamos más, pero cada uno de sus movimientos parecía un semigesto, no expresado, no confirmado, pero esperando. Y yo ya no podía ignorarlo, aunque quisiera. Los días siguientes empezaron a parecerse a un guión que ninguno de los dos había escrito, pero que ambos comenzamos a seguir con una precisión extraña. No lo habíamos acordado, no buscábamos ocasiones, no dábamos pasos obvios, pero casi cada día aparecían momentos que no se podían llamar casuales. Esteban cada vez se quedaba más tiempo en el pasillo si yo pasaba cerca, sin cruzar límites, sin bloquear el paso, simplemente se quedaba un poco más de lo necesario,
y eso bastaba para que yo sintiera que ambos estábamos presentes en ese instante. No por razones prácticas, yo también empecé a moverme distinto. A veces me demoraba en una habitación, sabiendo que él estaba por entrar, a veces pasaba más cerca de lo que dictaría el sentido común, y no evitaba ese roce de hombros o codos, aunque durara solo un segundo y no tuviera ninguna importancia oficial. Casi no hablábamos entre nosotros, solo lo justo cuando la situación lo exigía, y entonces las palabras eran simples, concretas, absolutamente cotidianas. La sal está en la repisa de arriba, el hervidor ya hirvió, Elena preguntó dónde están las tijeras. Pero en esas frases había algo más que su significado, el tono de voz, la pausa entre oraciones, la sensación de que en cada intercambio había algo escondido, no dicho, pero claramente entendido. Casi no nos mirábamos, especialmente si había otros en la habitación, pero cada uno sabía con exactitud dónde estaba el otro, hacia dónde se movía, en qué dirección estaba su mirada. Aprendí a sentir su presencia incluso cuando estaba en silencio con un libro o arreglando algo en la sala. No necesitaba verlo para saberlo. Él no decía nada, no daba un solo paso que pudiera interpretarse claramente, no buscaba excusas para tocarme ni sostenía mi mirada, pero esa contención solo hacía que la tensión entre nosotros creciera más, y en mí surgía una nueva forma de ansiedad, una que no conocía antes, cuando la vida era clara y predecible. Yo seguía preparando la cena, lavando la ropa, cosiendo, escuchando a Sofía leer en voz alta, respondiendo a Mateo cuando preguntaba por qué el sol se va a dormir, pero en cada día empezaba a aparecer un momento en que ya no era solo mamá, esposa o ama de casa. Esos minutos eran cortos, pero densos, cuando él me pasaba algo de un estante, cuando su mano rozaba la mía mientras preparábamos té, cuando lo oía entrar a la habitación y a propósito no me giraba. Y cada vez me sorprendía pensando que esperaba ese instante, aunque me reprochara a mí misma justo después, aunque me prometiera no provocarlo de nuevo, quería convencerme de que era algo pasajero, algo que se iría en cuanto se fueran. En cuanto cambiara la rutina, pero veía cuán profundamente ya estaba dentro de mí, no como pasión. No como enamoramiento, sino como una necesidad interior de ser vista, no como madre, no como la esposa de Gabriel, sino como mujer, que existe fuera de los roles. Seguía volviendo a la habitación matrimonial, acostaba a los niños, respondía mensajes de amigas e incluso bromeaba con Elena sobre lo rápido que había pasado la semana, pero al mismo tiempo, cada vez que Esteban entraba a una habitación, yo enderezaba la espalda y dejaba de respirar por un instante, y cuando salía, volvía a mis tareas con un alivio extraño, mezclado con decepción. No hablábamos de nada, ni en susurros, ni con miradas, ni con insinuaciones, pero el silencio entre nosotros había adquirido una forma totalmente distinta, no ocultaba, sino que confirmaba. No rompía el vínculo, lo volvía más denso. Y por eso todo se volvía más difícil, porque seguíamos viviendo en una casa donde los niños corrían, se preparaba la cena, sonaba el teléfono, y entre todo eso, como a través de capas, ya pasaba algo que no se podía nombrar, pero tampoco se podía dejar de sentir. El sábado por la mañana todo fue como siempre, los niños se despertaron antes de las 8, empezaron a buscar algo entretenido en la habitación, hurgaban entre cajas, hojeaban libros, pedían que les pusieran dibujos animados, y luego recordaron de repente las figuras de plastilina que no habían terminado 2 días antes. Todo el alboroto se trasladó poco a poco al cuarto infantil, que en 10 minutos ya parecía demasiado lleno para ser tan temprano. Elena, que solía levantarse más tarde, esa vez se unió casi enseguida, trajo fruta, empezó a inventar cosas. Con ellos, reía, les contaba un juego que solían jugar de niños con Gabriel. Yo estaba en el dormitorio, intentando ordenar el armario, que otra vez se había convertido en un cúmulo accidental de todo, bufandas de invierno, bolsas con ropa para donar, juguetes perdidos. Esteban entró en la habitación, dijo algo completamente cotidiano, algo sobre que el reloj del pasillo se había parado, que habría que cambiarle la pila, y se acercó para mostrar cómo se abría la tapa trasera, porque según él, ese modelo solía romperse si se presionaba mal. Yo estaba parada junto al cajonero, con un suéter en las manos, pero ni siquiera recuerdo qué prenda era, porque toda mi atención se centró no en el armario ni en el reloj. Hablábamos en voz baja, él señalaba algo con el dedo, y luego simplemente me abrazó, no con fuerza, no de manera demostrativa, sino como si estuviéramos demasiado cerca y ninguno quisiera romper esa cercanía. En ese momento, Sofía entró en la habitación, sin previo aviso, sin hacer ruido, simplemente abrió la puerta como siempre hace cuando algo le parece urgente. Esta vez quería mostrar su pez de plastilina. Se acercó, abrazó al abuelo y, sin soltarlo, me miró, no con sospecha, no con enojo,
sino con una especie de atención extraña, no muy propia de una niña de su edad. Esteban, al verla, me soltó de inmediato, lo hizo rápido pero no bruscamente, intentando no hacer ningún movimiento que llamara la atención. Yo alcancé a sonreír, aunque en ese momento el corazón dio un paso atrás, como si hubiera captado la situación antes de que yo misma la entendiera. Sofía nos miró un poco más y luego preguntó, con total naturalidad, sin rastro de desconfianza: ¿por qué el abuelo te abraza tan fuerte? Sentí como un golpe, no doloroso, no estruendoso, pero con un eco que se expandió por dentro. Asentí rápidamente, sonreí aún más y respondí: solo me ayudaba con el reloj. Cuesta abrirlo. Ella no insistió, no preguntó más, no volvió a mirar, simplemente se dio vuelta y salió de la habitación con su pez de plastilina en la mano, como si nada hubiera pasado. Pero cuando la puerta se cerró, quedó en el aire una tensión que ni Esteban ni yo podíamos disipar, aunque hubiéramos querido. Él se alejó hacia el armario, colocó tranquilamente el destornillador de nuevo en el cajón, y no volvimos a decir una sola palabra. Todo siguió como antes, sin explosiones, sin drama, pero algo se había desplazado definitivamente, como una pieza que antes encajaba justo y ahora empezaba a tambalearse. Fui a la cocina, lavándome la cara por el camino, no porque hiciera falta, sino para poder estar un momento sin espejos, sin ojos, sin expectativas. Gabriel volvió del supermercado, empezó a contar algo sobre una oferta en el café, los niños me llamaban para mostrar sus monstruos de plastilina, y yo escuchaba y asentía, tratando de volver al ritmo donde todo era familiar, predecible y seguro. Esa noche, Esteban dijo que él y Elena quizás se irían un poco antes, lo justificó con un asunto urgente que había que atender en casa. Elena se sorprendió, pero aceptó sin mucha resistencia, y Gabriel solo dijo: está bien, lo importante es que todo esté bien, sin tratar de indagar. Yo no dije nada, no por miedo, ni por confusión, sino porque cualquier palabra en ese momento habría sido de más. Nadie explicó nada, nadie preguntó ni insinuó, pero entre todos ya había una fisura que no se veía, pero que se sentía claramente al pisar el suelo. El domingo por la mañana, la casa empezó a despertarse sin apuro, con ese ánimo especial que solo existe el día de una partida, cuando todos actúan con un poco más de cautela, dicen más cosas prácticas de las necesarias y tratan de mantener la normalidad hasta el último momento. Elena hacía las maletas con decisión y rapidez, como alguien que no soporta dejar cosas pendientes. Estaba acostumbrada a planificar con precisión, a asumir la responsabilidad, a entender que el control no es poder, sino cuidado. Y aunque el ambiente del apartamento había cambiado, ella conservaba la calma, no hacía preguntas innecesarias, no se permitía suposiciones. Yo la ayudaba en silencio. Ella no me sostenía la mirada por mucho tiempo, solo breves y rápidas. Como con respeto. Una vez pronunció una frase: gracias por dejarnos pasar tiempo con los niños. Su voz no tenía doble sentido, ni juicio, ni ironía. Era Elena, directa, concreta, adulta. No era dura, simplemente sabía muy bien cuándo era necesario hablar, y cuándo no. Su entonación me dejó claro que sentía más de lo que decía. Pero no consideraba necesario ponerlo todo sobre la mesa. Esteban no tardó en prepararse, ya tenía sus cosas empacadas desde la noche anterior. Estaba sentado en el balcón con una taza de café y no entraba en casa por mucho rato. No evitaba. Pero tampoco buscaba estar. Esa era su manera, tranquila, precisa, sin gestos dramáticos. Y aún ahora, cuando todo entre nosotros ya había sido sellado en silencio, no dio un solo paso ni hacia atrás ni hacia adelante, solo habitaba esa quietud con honestidad, sin pose. Justo antes de salir, cuando Elena y los niños ya estaban junto al coche, él volvió al departamento, dijo que había olvidado el teléfono en la mesa, aunque el teléfono estaba en su bolsillo. Yo estaba parada en el pasillo, y no dijimos nada. Y fue en ese silencio, sin aviso ni dramatismo, que él se inclinó, me besó y se apartó. Sin detalles, sin pausa, sin promesas. No fue un gesto de despedida, más bien un reconocimiento definitivo de que todo ya había terminado. Después de eso salió enseguida, sin mirar atrás. Yo me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada, y no sentí ni el más mínimo impulso de correr tras él ni de explicar nada. Gabriel regresó primero, empezó a quitarse los zapatos y dijo algo como que el lunes volverían las rutinas de siempre, y que qué bueno que habíamos descansado un poco. Estaba con su ánimo habitual, atento, tranquilo, seguro de que todo estaba bien. Ni se le pasaba por la cabeza que esta casa había vivido,
durante unas semanas, una vida paralela que él nunca conocería. Más tarde, por la noche, estaba ordenando ropa de los niños cuando Sofía se me acercó con una hoja de papel, en la que había pegado un corazón y escrito, para la abuela y el abuelo, para recordar. Le dije que se lo iba a entregar, aunque no tenía intención. Ella asintió y, ya caminando hacia su cama, soltó una frase: «¿Estás como triste?» «Es por la abuela y el abuelo», no respondí, no por temor ni confusión, sino porque en ese momento cualquier palabra también habría estado de más. Solo. Me incliné, la besé en la coronilla y guardé la hoja en el cajón. Esa noche me dormí rápido por primera vez en mucho tiempo. No porque fuera más fácil, sino porque ya no había nada que tuviera que seguir conteniendo por dentro. En los primeros días tras su partida, el apartamento se volvió más silencioso, pero ese silencio no traía el alivio esperado, era denso, parecido al vacío que queda después de una fiesta ruidosa, cuando ya todo está limpio, pero el aire aún conserva los ecos de voces ajenas, movimientos, pensamientos. Me levantaba por la mañana, preparaba el desayuno, trenzaba el pelo de Sofía, ayudaba a Mateo con la mochila, hablaba con Gabriel sobre temas de trabajo, a dónde ir el sábado, qué comprar para la cena, pero todas esas acciones se sentían como si me estuviera viendo desde fuera, sin reconocer ni mi voz, ni mis entonaciones, ni la lógica de unos rituales que antes eran naturales. Gabriel empezó a notar que a menudo me quedaba callada a mitad de una conversación, que no respondía. Enseguida cuando me hablaban, que reaccionaba más lento a cosas domésticas que antes resolvía automáticamente. Varias veces me preguntó si estaba enferma, si todo estaba bien, si algo me preocupaba, y cada vez yo respondía que solo estaba cansada, porque era la explicación más cómoda, una que no exigía asumir nada. Él me creía, porque no tenía motivos para no hacerlo, todo lo demás seguía igual, yo estaba presente, hacía, respondía, no lo alejaba. Los niños seguían como siempre, Mateo pedía agua a las 3 de la madrugada. Sofía insistía en que le leyera antes de dormir, veíamos dibujos animados juntos, pintábamos, buscábamos calcetines perdidos, hacíamos gofres los domingos. Pero incluso en esos detalles del día a día empecé a notar que algo dentro de mí ya no se movía igual, no rápido, no doloroso, pero perceptible. Me volví más atenta a mis propias reacciones, empecé a notar cuán seguido pensaba no en lo que pasaba ahora, sino en lo que ya había pasado y no podía repetirse. Cuando me quedaba sola en casa, intentaba llenar el espacio con acciones. Cosiendo, limpiando el suelo, ordenando cosas, planificando la cena, pero en cada movimiento había una pausa, como si una parte de mí siguiera en estado de espera, aunque sabía bien que ya no había nada que esperar. A veces me detenía en medio del pasillo, como olvidando a dónde iba, y no lograba volver de inmediato a la realidad, porque me faltaba ese ancla interna que mantuviera mis pensamientos en el presente. Todo en el apartamento volvió a funcionar. Como antes, las mismas paredes, los mismos sonidos, las mismas noches con series y mantas tibias, pero yo ya no era la misma. No me torturaba la culpa en el sentido directo, no me sentía traidora, no veía en lo que ocurrió algo malo o imperdonable, porque no fue un juego ni una traición, fue una comprensión, profunda, callada, sin dramatismo, de quien soy fuera de mis roles. Una noche, mientras acostaba a los niños, Sofía se me acercó y dijo, muy simple, sin emoción exagerada, pero con una claridad que me atravesó: sé que estás triste, pero igual sos la mejor mamá. No sé de dónde lo sacó, tal vez de aquella escena matutina, tal vez simplemente sintió en mí algo cambiado, distinto de lo habitual, pero sus palabras me quitaron la capacidad de reaccionar. No le respondí nada, no la abracé de inmediato, no la besé en la frente como todas las noches. Solo la tomé por los hombros y la sostuve largo rato, en silencio, como si a través de ese contacto quisiera decirle todo lo que no podía poner en palabras. Después de esa noche, empecé a dormir un poco más profundamente, no porque fuera más fácil, sino porque entendí que la mayoría de las cosas ya no necesitaban explicación. Todo lo que debía pasar, ya había ocurrido, y ahora solo me quedaba no retroceder el tiempo, no huir de mí, no inventar nuevas razones para dudar, sino aprender a estar en este estado sin resistencia interior. No me hacía preguntas a las que no quería responder, ni buscaba un futuro que no existía. Solo vivía estos días, hasta que esta nueva sensación de mí misma se afianzara lo suficiente como para no tambalearse con las primeras olas de la realidad. Pasó poco más de una semana hasta que la casa recuperó por completo su ritmo habitual. Gabriel volvió a quedarse un poco más en el trabajo, los niños retomaron su rutina entre la escuela y las tareas, y yo me sumergí de lleno en los
nuevos pedidos que se habían acumulado después de una pequeña pausa. Incluso empecé a planear el lanzamiento de una nueva línea de vestidos infantiles que me había prometido muchas veces, pero que siempre posponía por cansancio, falta de tiempo o inseguridad. Nuestras noches con Gabriel se volvieron un poco más cálidas, no por algún esfuerzo especial, ni porque habláramos de temas profundos o de emociones que no tocábamos hace tiempo, sino más bien porque dejé de esperar de esas noches algo más de lo que podían dar, y con eso desapareció la irritación interna, disminuyó la tensión. Y hasta un roce breve en la rodilla, sentados juntos, volvió a sentirse como un gesto de cercanía y no como un acto mecánico. Ya no intentaba volver al estado en el que estaba antes de todo lo que pasó, entendía que regresar por completo era imposible. Y que tampoco tenía sentido, porque no es que me reencontré, sino que me sentí por primera vez después de mucho tiempo de vivir definida solo por roles: madre, esposa, ama de casa, costurera, voz que responde al grito, manos que cocinan, hombros que sostienen el orden. Ahora, al mirarme en el espejo por la mañana, notaba no solo las ojeras o el peinado que debía corregir rápido, sino también una mirada que ya no estaba disuelta en lo externo, sino presente, centrada, capaz no solo de reaccionar, sino de mirar de frente, sin vacío por dentro. No intentaba olvidar lo que hubo entre Esteban y yo, no me decía que no significó nada, pero tampoco le daba un lugar en el futuro, no buscaba continuación, no repetía escenas en mi cabeza, no era un recuerdo que ardiera ni que abrigara. Era algo así como una experiencia que había atravesado mi cuerpo y me había dejado una certeza: soy capaz de verme no solo en el reflejo de lo doméstico, sino también en la mirada de otro, en un reconocimiento silencioso, en una reacción que no está ligada a responsabilidades. Y aunque haya durado poco, aunque no se haya convertido en nada más, fue suficiente para que ya no me perdiera tan profundamente en lo cotidiano como antes. Volví a ser la dueña de mi cocina, pero ahora con la sensación interior de que tengo derecho a una pausa, a una taza de té, no solo porque tengo las manos frías, sino porque quiero. Empecé a escuchar música más seguido, no canciones infantiles ni ruido de fondo, sino aquellas melodías que siempre me gustaron, pero que no me permitía poner, porque no era el momento. Empecé a salir de casa no solo para comprar algo, sino simplemente para caminar, sola, sin hablar, sin planear, sin el teléfono. Sofía dejó de mencionar aquella escena en el dormitorio, como si de verdad hubiera creído la explicación, lo hubiera olvidado, o hubiera decidido que no valía la pena volver a eso. Pero una noche, cuando nos íbamos a dormir, se me acercó, me abrazó y dijo: «Estás como cuando yo tenía 5 años, otra vez sos una mamá que sonríe con los ojos». No respondí nada, porque en momentos así, las palabras solo arruinan todo, o sobran. Solo le acaricié el pelo, y eso fue suficiente para que se durmiera a mi lado sin una sola pregunta. Este nuevo estado no es euforia, ni calma, ni alegría, es más bien una claridad, en la que ya no hay miedo de perderme entre la rutina, porque ahora sé lo que es desaparecer de la propia vida, y cómo se siente volver. No tengo ilusiones, no espero nada nuevo, no cuento con cambios, pero dentro de mí apareció un recurso que no depende de quien esté cerca ni de lo que pase. La vida sigue, con cuadernos escolares, desayunos, paraguas olvidados, las risas de Mateo, ropa seca en el balcón, olor a canela en los pasteles y capítulos pendientes en Netflix que esperan por la noche. Pero ahora no vivo en ella como una sombra, ni como quien cumple funciones, sino como alguien que otra vez tiene un lugar que le pertenece solo a ella, y eso, ahora, es suficiente.